Bienvenido a la guía CTO de estudio de digestivo y cirugía general. Esta asignatura es una asignatura fundamental de cara al examen. Es una de las asignaturas más preguntadas junto con estadística. Tiene una media de preguntas muy elevada. El nivel de dificultad además es bastante alto y además son cada vez más frecuentes las preguntas que aparecen en forma de caso clínico. Por esto es muy importante que orientes bien tu estudio y que te dejes recomendar sobre qué es lo más rentable y sobre cómo afrontar la asignatura para tratar de sacarle el mayor partido posible a tu estudio. El manual te puede parecer muy extenso, tiene 140 páginas a día de hoy y además es difícil de asimilar. Hay muchos temas y las preguntas se suelen distribuir bastante entre los distintos temas. Al empezar tu estudio, sobre todo, no te agobies, tómatelo con calma y organízate bien. Tienes que conocer tu forma de estudiar para organizarte bien y tus características. Ya verás cómo el estudio va a dar su fruto. La ventaja es que se puede separar fácilmente el estudio en bloques. Un bloque esófago, otro estómago, hígado y páncreas. Estos bloques son bastante independientes unos de otros, por lo que tú divide y vencerás. De cada bloque, más que nunca, sintetiza. Hazte esquemas, rellena el manual con post-its, post-its que te aclaren conceptos importantes y trata de recordar siempre lo esencial. La primera vez que lo estudies vas a tener tiempo suficiente para todo esto, pero tampoco te duermas porque es una asignatura larga. Pero es que en los repasos posteriores el tiempo cada vez va a ser menor. Todo lo que te ayude al principio a repasar más adelante te va a venir muy bien. Lo mejor va a ser que al estudiar te olvides de la división de clases entre digestivo y cirugía general. Tú estudiate los temas sin mirar si son de una u otra especialidad, porque muchos de ellos van a tener aspectos tanto de uno como de otro. De modo que en la clase de digestivo te insistirán más en los aspectos médicos, mientras que en la de cirugía te insistirán lógicamente en lo quirúrgico. Tú sobre todo utiliza estas clases para sentar los conocimientos y para resolver dudas. Pero recuerda, lo importante es conseguir un conocimiento integrado de cada tema. Una buena forma de afrontar el estudio de la asignatura es, como te he dicho, separar por bloques y asignar un número de horas o de días a cada bloque. En cada bloque, estudiate primero los temas más importantes, los temas que caen más. No te líes. Recuerda que si se te acaba el tiempo es más rentable pasar al siguiente bloque y estudiarte los temas importantes de este bloque siguiente que estudiarte aquellos temas más secundarios del bloque anterior en el que vas rezagado. Si ves que no tienes tiempo, céntrate en los temas fundamentales de cada bloque y, por supuesto, dale prioridad a los desgloses y hazlos una y otra vez. A continuación, te introduzco los diferentes bloques con algunas pautas que pueden guiar tu estudio. El primer bloque en importancia, el más preguntado, es la patología gástrica. También este bloque probablemente va a ser el que más te cueste. De este bloque, céntrate sobre todo en la úlcera péptica y en la úlcera por Aines y en la relación que tiene la infección por Helicobacter pylori. En estos temas vas a tener que hacer un importante esfuerzo de síntesis y de asimilación de lo esencial. El manual es largo y extenso. Utiliza reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori puedes recordarlo con la palabra OCA, es un pato, una OCA, omeprazol, claritromicina, amoxicilina. Y además, la OCA pues últimamente ha venido sustituyéndose en casos de resistencias por la OLA, en el cual la L pasa a ser levofloxacin. Dedícale su tiempo a esta patología. Haz bien los desgloses. El resto de los temas son algo más secundarios, pero en digestivo todo es importante, así que no dejes de hacer esquemas de la gastritis aguda, de la gastritis crónica o de los diferentes tipos de tumores gástricos. Por ejemplo, recuerda que la gastritis crónica tipo A, está arriba, es de patogenia autoinmune, se relaciona con la anemia perniciosa y además aumenta el riesgo de adenocarcinoma en personas del grupo sanguíneo A. El siguiente bloque en importancia sería el esófago. De este bloque es imprescindible la calasia y el reflujo gastroesofágico a fondo. Además, ten claro el esquema general del diagnóstico diferencial de la disfagia. El resto de los temas puedes ir más al grano, a lo esencial.
El bloque de páncreas es sin duda el más rentable, es corto y muy preguntado. No dejes de estudiarte a fondo la pancreatitis aguda, su clínica, su diagnóstico, los factores pronósticos, las complicaciones, el tratamiento y también la pancreatitis crónica. Recuerda que el pseudoquiste, por ejemplo, es una complicación que se trata de forma conservadora, salvo que supere el 6. Si es mayor de 6 centímetros tras 6 semanas, se tratará quirúrgicamente. Los tumores de páncreas son algo menos preguntados, pero también son importantes. Otro bloque importante sería el de hígado y vías biliares. Este, además, es un bloque de temas muy extenso y muy variado, por lo que vas a tener que dedicarle una parte importante del tiempo. Lo bueno es que suele ser entretenido de estudiar y además agradecido a la hora de responder preguntas. El manual sigue un orden bastante lógico que te aconsejo que sigas al menos en la primera vez que lo estudies. Primero trata las generalidades de la patología hepatobiliar, a continuación se describen una serie de patologías que afectan al hepatocito, como la hepatitis por fármacos, por alcohol, por virus, hepatitis autoinmunes, etc. La consecuencia final de todas estas patologías es con frecuencia la cirrosis y sus complicaciones. Por último, en este bloque se explican las enfermedades de la vía biliar y los tumores hepatobiliares. De esta parte es muy importante que tengas claras las hepatitis víricas, la cirrosis y sus complicaciones, y un poquito menos importantes son los tumores hepatobiliares, pero cada vez son más preguntados. Además, las enfermedades de la vesícula biliar también tienen su mérito, son también muy preguntables, pero siempre en un segundo plano. Estudiate estos temas a fondo, para lo cual te pueden ayudar mucho las tablas o esquemas que tú te hagas, o si no te da tiempo, pues las que encuentres en los manuales, en los diferentes materiales, siempre que las hagas tuyas. El resto de los temas son también importantes, pero más asequibles. No te líes con los fármacos e intentad, recordar lo clave. La hemocromatosis y la genética de esta enfermedad son importantes, como también la enfermedad de Wilson. El bloque de intestino es muy extenso y reúne temas de importancia variada. Lo fundamental es la enfermedad inflamatoria intestinal. De este tema, hazte una tabla buena, en un folio, contrastando la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ya verás cómo así contestas a la mayoría de las preguntas sin que te cueste demasiado y retienes la mayoría de la información. Los tumores y la patología perianal son temas importantes que debes conocer. Recuerda que los pólipos perineoplásicos son los adenomatosos. Distingue bien las poliposis adenomatosas, en las que hay que hacer colectomía profiláctica, de las amartomatosas. Intenta recordar lo básico de cada síndrome polipósico, recordando por encima de todo la poliposis colónica familiar. Debes saber todo sobre el síndrome de Lynch. Esquematiza bien el cáncer de colon, recordando lo básico de su estadiaje y de su tratamiento. La patología perianal es menos importante, pero no dejes de repasarla, ya que últimamente se ha preguntado. La malabsorción es otro de los temas importantes. Importante el algoritmo diferencial entre las diferentes causas de malabsorción y algunas causas no, como sobre todo el gluten y el sobrecrecimiento bacteriano. No te enredes demasiado con otros temas como la diarrea. A continuación hay un conjunto de temas quirúrgicos como el abdomen agudo, la apendicitis, que tratan patologías fundamentalmente quirúrgicas con poca teoría. Estos temas son sencillos y los vas a recordar con poco esfuerzo. En estos temas te van a ser muy útiles los desgloses, pero si tienes que centrarte en algo, apréndete bien la enfermedad diverticular y las indicaciones de cirugía urgente en la obstrucción intestinal y sus causas más frecuentes. Por último, para estudiar las enfermedades vasculares del intestino, te recomendamos que te construyas tablas o que utilices las que te den en clase o que trabajes un poco sobre las tablas del manual. Por último, al final del manual hay una serie de temas que confrontan un último bloque, que sería el manejo del politraumatizado y otros temas quirúrgicos. De este bloque, lo más importante, el esquema de manejo del politraumatizado. Recuerda la regla A, B, C, D, E.
y utilízala en todas las preguntas. Esta regla ya la conoces, es sencilla, pero mucha gente falla estas preguntas pese a que se contestan simplemente con el A, B, C, D, E. Esta es la parte menos compleja y la que debes dejar para el final. Aunque tienes que tener en cuenta que todos los años en los exámenes hay varias preguntas de este bloque. Antes de finalizar, te recuerdo una vez más, en digestivo más que en otra asignatura, el trabajo de síntesis es fundamental para no agobiarte cuando se acerque el examen. Así que a continuación te voy a resumir los temas que considero más importantes para sintetizar y para trabajar más mediante tablas y esquemas. La úlcera péptica, el diagnóstico y tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal, tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, cómo y cuándo, tipos de gastritis crónica, tumores gástricos, tratamiento y complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos motores del esófago, manejo de la pancreatitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, complicaciones de la cirrosis, hepatitis vírica, diagnóstico diferencial de la malabsorción, poliposis y cáncer hereditario de colon, manejo diagnóstico y terapéutico del cáncer de colon, enfermedades vasculares intestinales, enfermedades de la vía y vesícula biliar. Trabaja estos temas bien, tendrás mucho ganado para el futuro. Nada más, mucha suerte con tu estudio y ánimo.